verdad, el hecho de estar en la casa del Señor es realmente una bendición muy grande. Cada vez que usted y yo nos reunimos en el tabernáculo de reunión, hay algo que Dios imparte en nuestras vidas, en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Y realmente estamos muy contentos porque nos da la bendición de poder compartir una reunión más para la gloria de su nombre. ¿Sabe que yo le mencionaba, no recuerdo así de una manera que habíamos caminado delante, yo le decía que hay lugares, hay iglesias que por el problema de la energía no están haciendo sus reuniones, pero nosotros tenemos la bendición, ¿verdad?, de aprovechar el tiempo. El que no ha venido todavía, pues bueno, tenemos que enseñar a personas sus pasos para que juntos podamos recibir el consejo del Señor. Bien, seguimos con la temática en la cual hemos abordado, ¿verdad? ¿Cuál es la temática que hemos abordado este mes? El pastor de pastores. El pastor de pastores. Ese es el tema central que hemos estado desarrollando y vamos a continuarlo con la ayuda de nuestro gran Señor. Así que hoy vamos a desarrollar bajo el tema: el eterno pastor jamás nos abandonará. Quiero que centralicen por favor un momento. Ya líderes hermanos, se acabó el recreo. Ahora sí vamos a centralizar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos a la voz del Señor. Amén. Dice la Biblia así, de la siguiente manera. Isaías capítulo 58, por favor vamos a lecturar el versículo 11 y el versículo 12. Queremos desarrollar bajo el tema: el eterno pastor jamás nos abandonará. Isaías capítulo 58, por favor, vamos a lecturar verso 11 y verso 12. Esos son los versículos con los que vamos a desarrollar, pero en sí vamos a estudiar la Escritura. ¿Aló? Isaías capítulo 58, versículo 11 y versículo 12. Vamos a que usted, esperemos que usted por favor lo tenga ya, para poderlo leer juntos en el nombre poderoso de Jesucristo. Isaías capítulo 58, vamos a lecturar verso 11 y verso 12. Amén. Dice así la palabra del Eterno, y leemos su palabra honrando a la Trinidad Divina, y dice de la siguiente manera: Jehová te pastoreará cuando pueda. ¿Qué dice? Vamos a leer otra vez, ¿no? Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Verso 12. Y los tuyos, dígale a su hermano, y los tuyos. Vamos, use el dedo profético y dígale, y los tuyos. Aleluya. Edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Padre, gracias por tu palabra. Ella es eterna y es más cortante que toda espada de dos filos. Háblanos, Señor, necesitamos escuchar tu linda y poderosa voz. Señor, abrimos, Señor, todo lo que tenemos, Padre, cerrado, para que tu voz sea retumbando hasta lo más recóndito de nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque sé que tu presencia está aquí y ella fluye y es glorificada en cada vida y en cada corazón. En tu nombre, Jesús. Amén. Tome asiento, por favor, muchas gracias. Y cuando esté cómodo, le da el mejor de los aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Quiero hablar desde el contexto, porque si bien es cierto, nosotros, como le dije al principio, nosotros estudiamos las Escrituras. Nosotros no somos literalistas, es decir, no tomamos un versículo y hacemos muchas veces de ello una doctrina. No, nosotros hemos acostumbrado a estudiar la palabra del Señor. Y como hemos mencionado en reiteradas oportunidades, todo texto obedece a un contexto. El contexto en sí es lo que está sucediendo, la situación que se está bregando en ese momento. Y es entonces que cuando usted y yo estudiamos las Escrituras, no empieza aquí en el capítulo 58, empieza básicamente en el capítulo 57. De hecho,
cuando usted hace un estudio minucioso de las Escrituras, se va a dar cuenta que el libro de Isaías, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 40, o mejor dicho, hasta el capítulo 39, Dios establece juicios severos contra la nación de Israel. Dios establece, ¿verdad?, un parámetro de juicios que vendrían, de hecho ya algunos se cumplieron en la nación de Israel. En el capítulo 40 en adelante, Dios comienza a restaurar su amada Israel. Comienza a restaurar, comienza a poner parámetros de bendición, poner parámetros de gracia, comienza a hacer una reestructuración. A partir del capítulo 50, ¿verdad?, se habla acerca de aquello de lo que Israel estaba haciendo, aparentemente favorable a los ojos del Señor, pero sin embargo no le estaban dando el 100% al Señor. Es decir, había una mente y un corazón dividido. Lo que hacían aparentemente lo hacían para el Señor, pero Dios, que sabe y conoce todo, desenmascara a Israel. Le hace saber, ¿verdad?, la religiosidad, haciéndose la pantomima, ¿verdad? Usted sabe lo que es una pantomima, es algo, fingir algo que no es cierto. Y entonces el Señor dice, ¿sabes qué? Tú no me vas a engañar, porque nadie puede engañar a Dios. Él sabe, conoce pasado, presente y futuro. Y Dios comienza a hablarle a su pueblo, a hacerle saber, como le dije en el capítulo 57, el Señor arremete y trae condenación sobre Israel por la idolatría. Hace de saber el Señor diciéndole a Israel, ustedes lo que son es unos idólatras. Lo que pasa es que ustedes me han desplazado a mí. Y quiero decirle esto con todo el respeto que usted se merece. Todo lo que desplaza la adoración y el servicio del Señor automáticamente se convierte en idolatría. Porque usted puede decir, no, pastor, yo no tengo imágenes en mi casa. Muy posiblemente, claro que sí, porque usted ha entendido la revelación que no te harás imagen ni ninguna semejanza. Sin embargo, todo lo que desplaza la adoración y el servicio al Señor automáticamente se convierte en idolatría. Todo lo que usted pone en primer plano, todo lo que usted antepone al Señor, prácticamente lo desplaza al Señor. Y Dios le hace saber a su nación Israel, a su amada Israel, acerca de las posiciones en las cuales ellos estaban y la forma de vida en la cual ellos estaban desarrollando. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Ustedes no me engañan a mí, porque ustedes me han cambiado por otros dioses paganos y están viviendo en un estado de idolatría. Pero en el capítulo de 57 de Isaías, específicamente el verso 18 y 19, a mí me llama mucho la atención y yo quisiera por favor que usted lo lea, porque hace de ver el Señor su gran amor a pesar de lo que estaba haciendo Israel. Fíjese usted lo que dice el Señor en el verso 18, capítulo de Isaías 57, verso 18, dice así: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Oiga, no sé usted, hermano, pero a mí me asombra, me dejó anonadado totalmente, de que aún a pesar que el pueblo estaba haciendo cosas desagradables a sus ojos, le había dado la espalda al Dios de los cielos, había cerrado su corazón al Señor. Aún así el Señor le hace saber los planes de bienestar que tenía para con su pueblo. Y esto quiero dejar bien remarcado en cada uno de nosotros. Quiero que usted sepa algo muy medular y muy importante. Así tú no quieras, así cierres tu corazón, así desplaces al Señor. Quiero que te quede marcado esto en tu mente y tu corazón. Como quiera el Señor, te va a pastorear. Como quiera el Señor, te va a sanar. Como quiera, yo estoy creyendo que esto va a pasar en mi nación Ecuador. Yo estoy creyendo que esto va a pasar en Guayaquil. Yo estoy creyendo que esto va a pasar en Durán. Yo estoy creyendo que esto va a pasar en los diversos lugares donde aparentemente las bandas delictivas se creen dueños, donde Satanás ha tomado, ¿verdad?, como un centro de operaciones. Creemos que el Señor, a pesar de ello, va a seguir pastoreando mi nación, va a seguir pastoreando a aquellos que posiblemente han endurecido su corazón,
pero creo yo a la grandeza de la misericordia del Señor. No sé usted si lo cree, pero yo estoy seguro que el Dios de los cielos, aleluya, va a extender su mano y el poder del Espíritu Santo va a hacer posible que sea una restauración que solamente Dios lo puede hacer. Y sabes, en el capítulo 58, el Señor le habla al profeta y le dice, ¿sabes qué? Dile a mi pueblo Israel, háblales con voz de cuello, es decir, alza tu voz. Porque una de las cosas que entendemos por la Escritura, que los verdaderos profetas de Dios son aquellos que anuncian algo que va a acontecer, algo que Dios va a hacer, algo que nació en el corazón del Señor, pero también denuncia. La denuncia es aquello que se está haciendo mal, aquello que se pretende aparentemente hacer bien, pero se está haciendo mal. Por lo tanto, los profetas verdaderos son aquellos que te dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que Dios va a hacer contigo. Este es el modelo de Dios para tu vida. Esta es la ruta del Señor para tu vida. Pero también te hace saber lo equivocado que muchas veces podemos estar. Por eso es que el profeta de Dios, el verdadero profeta de Dios, no solamente te va a hablar bonito, sino también te va a corregir. Diga conmigo, nos va a corregir. Por eso es que el Señor le dice al profeta, dile, clama, alza tu voz, no te detengas. Y dile, con trompeta anuncia de mi pueblo su rebelión. ¿Y sabe lo que estaba haciendo el pueblo? El pueblo pretendía que a través de los ayunos que estaban haciendo, pretendían, como podemos decirlo literalmente, que queriéndole doblar el brazo a Dios. Es decir, de alguna manera, ellos querían manipular al Señor, creyendo que a través de sus ayunos podían convencer al Señor. Y el Señor le dice, no es lo que ustedes hacen. Es decir, el ayuno está bien, pero la forma como lo están haciendo no está correcto. Porque fíjese usted lo que ellos estaban haciendo. Vaya conmigo, por favor, verso 2. Que me buscáis, Isaías 58, verso 2. Que me buscáis cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho su justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de nuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. Aleluya. Verso 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con puño inicuamente no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es decir, que ellos pretendían ser algo que no lo eran. Y de alguna manera se abstenían de alimento para así que Dios escuche su oración y que Dios complazca sus caprichos. Wow. Aquí ya se puso fuerte este hermano. Porque muchas veces el hombre de Dios puede estar en un estado totalmente equivocado, pretendiendo que a través de la abstenencia de alimento puede convencer y puede cambiar la voluntad del Señor. No se puede cambiar la voluntad del Señor. Y tal vez alguien dice, bueno, ¿y cuál es la voluntad del Señor? Y muchos me dicen, no, es que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque ciertamente eso es la voluntad del Señor. Pero en fin, ¿cuál sería entonces una de las tantas voluntades del Señor para mi vida? La Biblia lo destaca, dice que la voluntad del Señor para con nosotros es vuestra santificación. Su nombre. Dígale a su hermano, la voluntad del Señor para nosotros es nuestra santificación. La santificación es algo de lo que hoy no se menciona, casi no en muchos lugares. ¿Sabe por qué? Porque lo que más queremos escuchar es que Dios te trae bendición, es que Dios te va a usar, es que Dios va a ensanchar tu territorio, es que Dios va a ensanchar tu negocio. Todo eso es cierto. Pero si no somos santificados en Dios, si no hay el proceso de la purificación de Dios, hermano lindo, tú puedes ganarte el mundo y su deleite, como dijo nuestro amado Jesús. ¿De qué le vale al hombre ganarse el mundo y su deleite si su alma se pierde? Porque el deseo del Señor es que tú y yo caminemos continuamente en ese proceso de la santificación.
Y sabes, hoy lo que la gente quiere es simplemente la bendición de Dios, pero no quiere la santificación en Dios. Es un grave problema. Hoy hay un mundo, hablando de la iglesia como tal, propagar una religiosidad terrible. Solo consideran a Dios cuando quieren un favor de Dios. Amén. Solo consideran a Dios cuando Dios quiere que intervenga en una necesidad o en un problema. Pero no quieren santificarse. No quieren purificarse. Cuando hablamos de santificación se le erizan los pelos y dicen, no, pastor, mejor yo quiero que la bendición de Dios, sí, la bendición de Dios se va a hacer ver de una forma completa, total en nuestras vidas. Es en la medida que nosotros busquemos esa santificación en Dios. Que realmente a lo malo le llamemos malo y a lo bueno es bueno. Hoy hay una mezcla terrible, hermano. El día de ayer tuvimos una experiencia de verdad bien vergonzosa. Nos invitaron a celebrar una boda, hermano, que comenzó en el espíritu, como lo dijo el apóstol a los Gálatas. Oh, Gálatas insensatos. Habiendo comenzado en el espíritu, terminaste en la carne. Hermano, eso se armó un alboroto. Luego de la ceremonia. Eso, todo el mundo, desde las novias, los padres de las novias, y claro, ellos aparentemente cristianos. Se desató una bailadera que usted no tiene idea, hermano. Y no solo eso, sino que comenzaron a repartir whisky por todas las mesas. Hermano, yo muy avergonzado en el Señor le digo, porque la idea que teníamos supuestamente era de que era un matrimonio cristiano. Salimos horrorizados, hermanos, y la verdad muy disgustados. Salimos, hermanos, porque había un banquete en cuanto a comida, pero nosotros, ¿sabe qué? Nos vamos. No fuimos. Porque eso es lo que lamentablemente hoy por hoy está pasando en muchos pueblos del Señor. Solo quieren la bendición de Dios. Solo quieren que Dios los bendiga. Solo quieren que Dios los guarde. Solo quieren que Dios bendiga su casa, su matrimonio. Pero no quieren santificarse. A su nombre. Y ellos estaban igual. Los de Israel en aquellos días estaban queriendo, de alguna forma, ¿verdad?, torcerle el brazo al Señor, porque estamos ayunando, es que tú tienes que hacernos el favor, y no es así. Por eso el Señor les recrimina y le dice, ¿sabes cuál es el problema en ustedes? Es que ustedes hacen su ayuno para agradarse a ustedes mismos. Pero fíjese lo que le dice en el verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis el yugo? Póngale atención porque está haciendo preguntas. ¿Sabe lo que se llama en un texto literario? Está haciendo el Señor irónico. Está usando una ironía, ¿verdad? No es esto lo que deberían hacer ustedes. O sea, ustedes creen que haciendo esto ¿no les parece que mejor sería esto? Mira lo que le sigue diciendo el verso 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y te escondas de su hermano. Entonces el Señor le dice, no es esto lo que sería mejor. O sea, que tú crees que haciendo lo que estás haciendo, aparentemente queriendo el favor de Dios, usando un método espiritual para querer recibir una bendición de Dios, así no es. ¿Por qué mejor no harías esto? O sea, le hace como una pregunta, ¿no? Es que nuestro Dios siempre nos da, ¿verdad?, unas preguntas tan profundas. Es decir, preguntas sencillas que a la vez se vuelven tan profundas para nosotros. O sea, siempre Dios nos hace preguntas sencillas que para nosotros se nos vuelve tan profundas. Y el Señor le hace preguntas, ¿sí? ¿No cree que mejor sería esto mejor? O sea, no le está dando una orden, sino le hace una suposición. ¿Qué te parece si podía hacer esto? Pero a la vez está siendo irónico. ¿No te parece que podía ser mejor esto, no? Y entonces el Señor le dice, el verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto.
e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares de ti el medio yugo, ¿verdad? El dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y sacieres el alma afligida, en tus tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como mediodía. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Porque eso es lo que realmente Dios quiere de usted y de mí. Aleluya. Que no simplemente hagamos ejercicios en cuanto al ayuno, en cuanto a la oración, en cuanto a la lectura, sino que realmente sea un estilo de vida diferente. Que vivamos un estilo de vida totalmente distinto. Que mientras el mundo es egoísta, mientras el mundo busca su propio bienestar, la iglesia no debe ser así. No deberíamos ser así. No deberíamos ser indolentes ante una situación que estamos pasando hoy por hoy, globalmente hablando y de manera especial en nuestro país. No podemos ser así. Por eso el Señor le dice, ¿sabes cuál es tu problema? Tu problema es esto. Quieres mi favor, pero estás enmarcado en la idolatría. Quieres mi favor, pero haces ayunos en la cual solamente buscas tu propio bienestar. Y quieres que Dios te escuche. Quieres que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Y ahora el Señor nos hace saber qué sería lo correcto que nosotros debemos hacer. Porque el Señor le dice, ya está claro, y entonces, es entonces donde saldrá tu luz. Es entonces donde la bendición del Señor será sobre tu vida. Fíjese qué paradójico lo que estamos hablando a lo que el mundo enseña hoy. Y estoy hablando de la iglesia del Señor. Porque en la iglesia del Señor vienen personas, ministros, gloria a Dios por los ministros, pero aquellos que lo que buscan es agitarte las emociones y lo único que hacen es decirte, Dios te va a bendecir, Dios te va a usar, Dios te va a llevar a las naciones, Dios te va a llenar estadios, Dios va a hacer todo, y todo eso está bien. Pero si no te dice, oye, pero antes de esto, santifícate. Pero antes de esto, ponte a cuentas con el Señor. Antes de esto, alíñate al llamado del Señor. Antes de esto, busca ponerte a cuentas y no considerarte superior a los demás, sino considerarte para la gloria del Señor como una respuesta ante tantas preguntas que hoy pululan en tantas familias sin tener ni hallar una respuesta. Y tú y yo, por la gracia del Señor, somos comisionados por ese Dios bendito que te ha llamado para que tú y yo seamos una iglesia diferente. Aleluya. Por lo tanto, cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que hay cosas que necesitamos ser cambiados. Hay cosas que para nuestro parecer estamos bien, pero al venir a su palabra, ella nos examina, nos hace de saber y de conocer que hay cosas que no hemos estado alineados a su palabra. ¿Y cuál es el deseo del Señor? Que usted y yo caminemos en la ruta. Por eso el Señor dice en el libro de Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Pastor, ¿qué es un camino? Un camino es una ruta. Un camino es una vía, es una senda, es una carretera, amado del Señor, y todo camino nos lleva a un destino. Por eso Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. En la medida que usted y yo hacemos nuestra propia ruta, le aseguro que hay un solo destino, y ese destino es muerte. Pero cuando usted y yo encaminados estamos en la senda antigua, en el camino verdadero que se llama Jesucristo, le aseguro que la bendición del Señor estará sobre su vida, que la gracia y el favor de Dios reposará sobre su casa. ¿Por qué? Porque usted está buscando, y yo estamos buscando seguir la ruta que el Maestro ya hizo para usted y para mí. Por lo tanto, cuando usted y yo estamos encaminados en esa ruta y buscamos el hacer la voluntad del Señor, porque ya la sabemos, pastor, ¿cuál es la voluntad del Señor? Sí, yo ya lo sé, me dicen algunos, es buena, agradable y perfecta. Sí, le digo, hermano, está correcto, usted se la sabe de memoria y sabe cuál es la bendición total para nosotros. No, pastor, ¿cuál es? Es la santificación. Y hay algunos se les cae la garrotera, hermano, porque hablar de santificación, hermano, es morir. Es morir. Es morir. Si usted no está dispuesto a morir, no estará dispuesto a vivir.
Y es entonces cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, y en este día nosotros, en el verso 11, Jehová te pastoreará siempre. Dígale a su hermano, el Señor te va a pastorear siempre. Quiero que usted vea la línea porque hay una coma. En cada detalle que el Señor nos da, hay un detalle muy importante que nosotros debemos de considerar. Lo primero que se menciona en este versículo 11 específicamente, es que vamos a resolver este detalle, porque es aquí donde Dios nos quiere hablar de una forma puntual. Ya hemos visto que el Señor, ¿verdad?, no lo vamos a convencer encaminados en todo aquello de lo que lo desplaza el Señor. Es decir, usted dice, yo no tengo imágenes, pero si usurpa el lugar que le corresponde al Señor, automáticamente usted está siendo idólatra. ¿Aló? Segundo, usted no ayuna para que la voluntad del Señor sea cambiada. No, usted ayuna para descubrir la voluntad del Señor. Ese es el problema. A veces queremos, porque estamos envueltos en nuestros propios caprichos y no queremos encaminarnos en la voluntad del Señor. Estamos sujetos a nuestros propios deseos y no queremos buscar los deseos del Señor. Por lo tanto, cuando usted entiende esto, usted no ayuna, no se extiende alimento para cambiar la voluntad del Señor. No, usted ayuna para entender la voluntad del Señor. Y sabe que la voluntad del Señor es la santificación. Y Dios desea que usted y yo seamos santificados en Él. Cuando esto pase en nosotros, dice Isaías, entonces tu luz va a nacer. Entonces el favor de Dios estará sobre tu vida. Entonces el poder de Dios va a ser sobre tu casa. Y fíjate usted, aquí hay un detalle muy importante. El Señor le dice, Jehová te pastoreará siempre. Mucha atención. ¿Qué significa la palabra pastorear? Vamos a detallar algunos ciertos detalles muy importantes que necesitamos resaltar. Cuando hablamos de la palabra pastorear en ganadería, es llevar el ganado al campo y cuidarlo mientras que estos se alimentan. Es decir, que el pastor está buscando la forma de llevar a su rebaño, ¿verdad?, cuidarlo mientras ellos están pastando, es decir, comiendo. Una de las cosas que hemos aprendido en el Señor es que, como usted sabrá, hace mucho tiempo atrás ya nosotros hemos cortado con algunas personas en cuanto a invitación refiere. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una tarea, encaminando a un rebaño a comer buen pasto, a comer palabra. Y nosotros no buscamos gente, ¿verdad?, que lo que sean es agitar tus emociones, sino más bien encaminar tu vida en las enseñanzas de la palabra del Señor. Por eso es que el pastor busca la forma de que el pueblo vaya a comer y está cuidando qué tipo de pasto está comiendo. A su nombre. Segundo, en lo espiritual significa dirigir, proteger, alimentar, capacitar. Esto fue lo que David entendió. Allá en el Salmo 23, es un salmo muy conocido, él comienza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiero que entienda esa parte. No le ponga la I, porque cuando usted le pone la I, da una oportunidad a de que algo le pueda faltar. Por eso el escritor pone un detalle importante. Pone, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, Dios tiene el cuidado de todas y cada una de nuestras necesidades. Esta revelación David la tuvo. Recuerde que David era un pastor de ovejas. De allí el Señor lo llevó a un reinado. Lo estableció como rey. Y esto nos da un detalle muy importante. Cuando usted se deja pastorear por el Señor, el lugar que estás ahora no es el lugar del final donde Dios quiere ponerte. Pero realmente cuando usted y yo nos dejamos pastorear por Él, pero cuando cerramos, ¿verdad? Porque hay ovejas que a veces se comportan como cabritas. Dígale a su hermano, gracias a eso no contigo, brother. Tú eres oveja. Tú no eres de los que saltan a cerca, de los que no quieren obedecer, porque las cabritas son así. Las cabritas son rebeldes. Uy, santo. Dios mío, que ya saltó uno. Es importante, hermano. ¿Sabes por qué? Y quiero darle un consejo muy sano. Lo que tú siembras cosechas. Amén. Es sencillo.
Cuando usted y yo somos rebeldes, olvídese, esa cosecha viene. Pero la diferencia es que la cosecha con Dios es distinto. Porque con la bendición de Dios tenemos la capacidad en Dios de transformar lo que era maldición, se convierte en bendición. Aleluya, porque en Dios hay propósito. Por lo tanto, fíjese lo que dice Proverbios capítulo 10. Vaya conmigo, por favor. Proverbios capítulo 10, verso 21. Mucha atención a esto. ¿Dónde están los sacerdotes de su casa? A ver, los pastores de su casa. Le estoy hablando de los pastores. Porque el que es pastoreado seguramente va a pastorear su casa. Aleluya. Fíjese lo que pasa aquí. Proverbios capítulo 10, por favor. Verso 21. Mucha atención. Lo que dicen las escrituras. Los labios del justo apacentan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Mucha atención. Cuando usted y yo somos pastoreados por el Señor, usted tiene la capacidad en Dios también de apacentar a muchos, porque apacentar es pastorear, es darle alimento, ¿verdad? Cuando usted es pastoreado por el Señor, usted tiene la capacidad en Dios también de poder dirigir a los suyos. Usted tiene la capacidad de Dios también de encaminar a sus hijos, a su familia, a su generación. Porque quiero que entienda esto. Cuando Dios se fijó en usted o se fijó en mí, no solamente que te vio a ti o me vio a mi esposa en este caso, sino también vio a nuestros hijos. También vio a los hijos de nuestros hijos. Porque Dios es un Dios de generaciones. Por lo tanto, cuando usted y yo nos dejamos pastorear por el Señor, usted tendrá la capacidad en Dios también de poder pastorear a sus hijos. Punto número 2. En ese mismo versículo, ¿verdad? En ese mismo versículo dice en la segunda línea: y en las sequías saciará tu alma. Tenemos un Dios que nos encamina a pastos frescos, que nos alimenta, ¿verdad? Que nos dirige, que nos protege, que nos capacita. Pero también tenemos un Dios que no solamente se preocupa por las cosas externas, sino también por las cosas internas. Escuche, solamente Dios tiene la capacidad de poder bregar con el alma. Somos seres tripartitos, me sigue aquí: espíritu, alma y cuerpo. Muchas veces cuando hemos sido, ¿verdad?, entrenados por el Espíritu y no baja nuestra alma, es decir, nuestra alma se cierra en cierta forma y no le da espacio a que el Espíritu de la palabra proceda y haga el cambio en nuestras mentes y en nuestro corazón. Y se produce, ¿verdad? No se produce un cambio más bien, sino que se estanca algo en nosotros. Quiero que usted sepa esto. El Dios, nuestro pastor, está muy interesado en todas tus cosas externas, pero jamás se va a olvidar de lo más preciado que Dios ha puesto en nosotros, el alma. Por eso Ezequiel dice que el alma que pecare, ciertamente morirá. El alma es donde están los asientos de la voluntad del hombre. En hebreo el alma significa nefesh, que literalmente significa criatura que respira. Mucha atención. En griego es spisket, que significa ser vivo. Ahora, hay un detalle muy importante, porque muchas veces nuestra alma no es pastoreada por el Señor. El mismo David en su momento dijo allá en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová. Su alma estaba en un complot, estaba en una situación de atadura, no lo dejaba encaminarse. Su alma estaba presa. Y esto es un detalle muy importante, hermanos, que debemos de considerar. Y hay muchas cosas que en el camino pueden estancar nuestra alma y la pueden aprisionar. Una de las cosas que estaba investigando en el Señor, que hoy por hoy lo que más pasa en la mayor parte, hablando de la iglesia del Señor, es el afán que produce ansiedad. Y quiero llevarte a un punto por la palabra del Señor, que podamos descubrir por qué muchas veces el alma está agitada, por qué muchas veces el alma está presa, cuando hay un pastor que quiere pastorear también nuestra alma y que quiere saciar nuestra alma. ¿Tú sabes lo que significa saciar? Significa llenar, saturar. Eso es lo que Dios desea, pero ¿por qué muchas veces nuestra alma está agitada? Vaya conmigo, por favor. Mateo capítulo 6.
Y aquí vamos a ver un relato muy importante que nuestro amado Jesucristo lo estableció. Mateo capítulo 6, por favor, vamos a lecturar el verso 25. Aleluya. Quiero que usted vea este principio. ¿Por qué muchas veces nuestra alma no es saciado? Aunque el Señor ha prometido, ¿verdad?, que en las sequías saciará tu alma. ¿Por qué muchas veces la sequía se ha vuelto parte de nuestro ser y nuestra alma no está saciada por el Señor? Mateo capítulo 6, verso 25. Fíjese lo que está sucediendo aquí. Nuestro amado Jesucristo dice, verso 25, por tanto digo, frénese ahí. ¿Qué significa por tanto? Es la finalización de una explicación. Ya vamos a ver un detalle para que usted preste atención. Jesús está cerrando aquí una enseñanza. Por lo tanto, es decir, ¿sabe qué? Lo que te expliqué, ¿sabe qué? Por lo tanto, es decir, aquí ponemos un fin y algo que quiero explicarte. Por lo tanto, digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por nuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, el Señor dice, espérate. O sea, hay cosas más importantes que lo que se alimenta la parte externa. Porque todo esto es externo. Si me sigue hasta aquí. El Señor le explica, le dice, ¿por qué te afanas? ¿No vale la vida más? Ay, pastor, es que yo solo estoy acostumbrado a ponerme Calvin Klein. O sea, y yo, si me pongo esas camisitas así de $8, como que no me siento bien, o sea, me pica el cuerpo. No es por defecioso, sino que tengo alergia. No me haga hablar, hermano. Por gusto me... Sí me hago entender. El Señor le dice, oye, hay algo más grande que esto en la vida. Ahora, el Señor le dice, por lo tanto, ¿sabes qué? Deja eso, deja la fa a un lado, que lo que está haciendo es matarte. Ahora, ¿dónde nace esto? O sea, ¿por qué el Señor le dice, por lo tanto? Fíjese, te retrocedamos un poquito más acá. Vamos, estacionémonos en el verso 19. ¿Cómo se produce el afán? Aquí vamos a ver. Dice el verso 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ojo, aquí el Señor está revelando uno de los problemas del afán, una de las situaciones que pasa, porque aquí está hablando del corazón, pero también antepone a quién. Le dice, no hagáis tesoro en la tierra. ¿Sabe qué? Tu tesoro y el mío no tiene que estar fundamentado en las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque aquí, si no es la polilla que se lo come, se oxida y por último el ladrón te roba. O sea, no hay seguridad. Donde sí hay seguridad es en el cielo. Usted sí ha visto esos vendedores que vienen y dicen, mira, te ofrezco esta. Mira, esta es buena, pero no va a durar mucho. Ah, no, pero te ofrezco la de acá. Esta te cuesta un poquito más, pero esta sí te va a durar. Tú eliges. ¿Cuál quieres? ¿La que no dura mucho o la que te va a durar bastante? Es algo así como para tener una idea más clara. El Señor le dice, ¿sabes qué? Este es el problema. ¿Cómo se produce el afán? Porque ya nace algo que se establece en el corazón. Ahora, mucha atención, sigamos. Verso 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Dos cosas, corazón y ojos. ¿Sabe usted, según el oftalmólogo, que los ojos tienen la capacidad de receptar fotos a segundos?
desde su infancia hasta su estado que tiene ahora. Eso es un detalle que yo lo estoy investigando. Usted receta fotos, toma fotos que la tiene archivada en el subconsciente. Aleluya. Vamos a hacer un ejemplo nada más. Por favor, cierra sus ojos, 1 minuto, medio minuto. Cierra sus ojos. Completamente, cierra sus ojos. Y yo voy a mencionar una palabra y usted va a visualizar algo importante. Cierra sus ojos, por favor. Le voy a mencionar, ¿qué tal si yo menciono Salinas? Ajá. ¿Qué visualizó? A ver. ¿Qué visualizó? Ábrame sus ojos ahora. Pero si usted está aquí, pero está guardada esa figura en su mente. Así pasa cuando nosotros vemos los problemas, lo visualizamos, los guardamos, lo atesoramos en el corazón y eso causa un afán. ¿Aló? Esto hace que muchas veces las inseguridades de lo que estamos viviendo hace que se produzca el afán. El afán trae ansiedad. La ansiedad provoca depresión. Y el Señor le dice, ten cuidado con lo que tú miras. Ten cuidado con lo que guardas en tu corazón, porque tu alma no va a ser saciada por el Señor, más bien va a ser saciada por el afán. Te va a llevar a un estado depresivo. Te va a llevar a un estado de esclavitud. Quiero darle este referente para que usted considere esto. ¿Qué es lo que están viendo tus ojos? ¿Qué es lo que está guardado en tu corazón? ¿Sabe cuál es el deseo del Señor? Es que tú y yo cambiemos la mirada. Por eso el Señor más adelante le dice, a ver, quiero que vayan conmigo, esto es importante, hermano. Verso 26. ¿Qué le dice el Señor? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Sabe lo que el Señor le está diciendo? Cambia tu visión. Cambia tu enfoque. Comienza a mirar las cosas sencillas de la vida. ¿Usted se ha dado cuenta? El Señor dice, ¿sabe qué? Los pajaritos ni trabajan, ni hilan, pero el Señor las alimenta. Si el Señor hace con ellas eso, ¿no vales tú más? Pero lo que me llama mucho la atención de nuestro amado Jesús es que le dice, quita tu mirada de donde estás ahora y cámbiala. El apóstol le dice, poné la mirada en las cosas de arriba. Siempre la mirada tiene que estar en el enfoque de Jesús. Por eso le dice, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El apóstol dice, poner la mirada en las cosas de arriba. Si tu mirada sigue fija en los problemas que estamos atravesando, si tu mirada continúa en las imágenes que estás receptando, la va a guardar tu corazón. Y esto te va a traer inestabilidad. Tu alma no va a ser saciada. Porque va a vivir presa de un estado en el cual Dios no quiere para ti ni para mí. Porque cuando tu mirada, tu cosmovisión, por eso el Señor dice, cambia la mirada, cambia tu vista para otro lugar. Por donde tú estás viendo, te está trayendo afán. Y tu alma no está siendo saciada. ¿Sabe lo que produce? El afán, mucha atención, el afán produce división, separación en partes y te va a cortar en pedazos. ¿Cómo es eso, pastor? Tengo temor, pero también tengo esperanza. Tengo ansiedad, pero tengo fe. ¿Sí me hago entender? O sea, tienes partes divididas. El afán te hace vivir una vida inestable. Dices, tengo esperanza, pero tengo temor de lo que pueda pasar. ¿Su nombre? Pero cuando tú y yo cambiamos el enfoque, tu enfoque y el mío ya no va a ser en lo que estamos viendo. Si tu enfoque es en lo celestial, si tu enfoque es en lo espiritual, le aseguro, mi hermano, que su enfoque va a tener claridad. Porque sabe que aquí en la tierra somos peregrinos y advenedizos. Aquí nos estamos preparando para encontrarnos un día en la presencia de nuestro Dios totalmente y viviremos para siempre de su mano. ¿Cuántos pueden alabar el nombre de nuestro Dios? Aleluya.
Amén. Escuche, mi amado. ¿Por qué muchas veces nuestra alma no es saciada? Porque el afán nos tiene atrapados. Porque el afán te tiene consumido. Pastor, mira el sistema que estamos viviendo actualmente. No tenemos seguridad. Es que tu seguridad está en lo terrenal. Ese es su problema. Usted tiene que aprender a vivir y a caminar bajo la protección divina. Hermanos, hay gente que tiene terror subirse en los colectivos. No, pastor, si no tengo para taxi no me movilizo. Mi hermano, qué terrible, hermano. Entonces su confianza está en lo terrenal. Usted vive de lo que ha guardado sus imágenes y su corazón está inestable. No, pastor, ya es peligroso. Ay, Dios mío. Por lo tanto, el Señor desea saciar nuestra alma. El Señor desea que cada uno de nosotros estemos saciados por Él. Y fíjate usted lo que sigue diciendo en ese mismo versículo. Y dará vigor a tus huesos. Aleluya. Quiero que entienda esto. ¿Qué significa la palabra vigor? Es de origen latín y significa estar en plena vida. Es decir, tener fuerza, tener energía y tener fortaleza. Eso es vigor. Pero pastor, si yo ya tengo 55, 60 años, eso es su parte natural. Pero el vigor que viene de Dios es totalmente diferente. El vigor que viene del cielo es distinto. Aleluya. Escuche, vigor es la capacidad de aplicar fuerza o ímpetu en relación a las actividades. ¿Cuál es el vigor que tú tienes para realizar alguna tarea? Tanto dentro de tu casa como fuera de esta. En cuanto al servicio del Señor, ¿cuál es el vigor que tú tienes? Uy, pastor, sí. Hay gente que está esperando hasta que ya no haya luz para no venir a la iglesia. Y cuando no hay luz, ¡ay! Es como que cuando, ¿se acuerdan? Cuando en la escuela, en el colegio sonaba el timbre. ¡Ah! Tiraban las mochilas, así más o menos. Pero no es aquí, ¿eh? Yo estoy hablando de otra iglesia. Acá nosotros venimos a buscar al Señor. ¡Aleluya! Ahora fíjese usted lo que es el Señor. En el verso 11 sigue el Señor hablando en nuestras vidas. Y serás como huerto de riego. ¡Aleluya! ¿Qué es un huerto de riego? Consiste en simular el riego a modo de lluvia mediante unos dispensadores de agua colocados estratégicamente sobre el cultivo para asegurar que la cubrición total de la zona y pueda ser el huerto regado de una forma completa. Es decir, el Señor nos dice a nosotros que no solamente el Señor te va a pastorear siempre, no solamente que va a saciar tu alma, no también te va a dar vigor, sino que además de esto, fíjese el proceso, ¿sí? Si está siguiendo la secuencia del Señor. La secuencia del Señor es, volvamos otra vez a Isaías, vamos a ver. Quiero que usted tenga presente esto y es un detalle muy importante, mi querido hermano, porque esto es lo que Dios va a hacer contigo y conmigo en los próximos días. El Señor le dice al profeta Isaías y a nosotros en esta mañana, Jehová te pastoreará siempre. Siempre el Señor va a encaminar tu vida. Siempre te va a dar pasto fresco, siempre te va a alimentar, siempre te va a sustentar. ¿Qué más va a hacer? En las sequías va a saciar tu alma. ¿Por qué? Porque va a venir la dirección del Señor y te va a librar del afán. Para cuando tú cambies tu mirada y cuando tú debes de guardar cosas en tu corazón que no debemos de guardarlas. ¿Aló? Entonces, va a saciar nuestra alma, pero también nos va a dar vigor, es lo tercero. Nos va a dar vigor que viene del cielo y nos va a convertir ¿en qué? En huerto de riego. ¿Sabe lo que es un huerto? Es un lugar donde se plantan frutas. Es decir, Dios en ti y en mí ha apartado un huerto, ha plantado un huerto poderoso. Y en ese huerto tiene que haber fruto. Dígale a su hermano, en nosotros tiene que haber fruto. Tiene que haber fruto. El hombre Juan el Bautista decía hacer frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber un fruto de cambio. Usted no puede decir, pastor, tengo 30 años en el evangelio y sigue peleando, sigue siendo el mismo chismoso de siempre. Aleluya. Pero no puede decir que hay fruto en usted, hermano. Ahí es otro tipo de fruto que no es nada que ver con el fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, en un huerto hay fruto, en un huerto, ese fruto alimenta a otros. Quiero que usted sepa esto. Una vez Jesús vino a la higuera
y la higuera no tenía fruto. ¿Y sabe lo que dijo la higuera? Sécate. La maldijo, se secó. Tiene que haber fruto en nosotros, porque ese fruto va a alimentar a otro. Ese fruto que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida es un proceso para bendecir a otro. Tiene que quedarse eso grabado en su mente y en su corazón. Porque ese fruto es no solamente para alimentar a los tuyos, sino también para alimentar a la comunidad. ¿Cuántos son frutos buenos y agradables del Señor? ¿Cuántos de verdad Dios está haciendo fruto en su vida? Quiero decirte y recordarte esto. Fuimos llamados como huerto para alimentar a tus hijos, para alimentar una comunidad, para alimentar tu familia, para alimentar a tus amigos. Y verso 11 termina diciendo así: y como una manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. ¿De dónde produce todo? Produce del corazón. Proverbios capítulo 4, verso 23 dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, escuche, ¿qué es lo que usted y yo estamos atesorando? Porque el manantial comienza. ¿Usted sabe lo que es un manantial? Oiga, yo me quedé impresionado. Hace mucho tiempo viajamos a la parte de Manabí, específicamente por Puerto Viejo, y ahí había unos manantiales, hermano. La naturaleza que Dios ha creado es tan impresionante que en un lugar árido, seco, porque ciertas partes de Manabí son secos, brotaba agua. En una comunidad donde no podían llegar los tanqueros porque son montañas, ahí había manantiales y vertían agua, agua, agua. Y en un lugar seco, yo decía, Dios mío, tu misericordia es tan grande. Ese manantial Dios ha puesto en nosotros. Cuando un día éramos secos, marchitos, sin fruto, el Señor ha convertido manantiales en nuestro corazón. Pero Proverbios dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la palabra guardar tiene dos connotaciones. Mucha atención a esto. Es resguardar, cubrir, pero también estar atento. Que nada de lo que no proceda de Dios venga a alojarse en tu corazón. Porque Dios quiere que ese manantial que ahora es pequeño se haga mucho más grande. Y quiero darte un ejemplo por la Escritura. La palabra del Señor nos enseña un caso de una mujer que era cántaro y luego se convirtió en fuente. Vaya conmigo, por favor. Juan capítulo 4. Esa es una de las historias que me impacta muchísimo, hermano. Juan capítulo 4. Evangelio de Juan. Versículo 13. Versículo 14. ¿Lo tienes? Léelo conmigo, por favor. Dice así. Juan capítulo 4, verso 13. Respondió Jesús, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Escuche, el Señor se encuentra con una mujer samaritana y esta mujer iba con un cántaro a tomar agua del pozo de Jacob y se encuentra con el maestro y le dice: ¿sabes qué? Ese cántaro se va a vaciar, se llena pero luego se vacía. Es decir, la función del cántaro es simplemente para llenarlo y luego vaciarlo. Pero el Señor le dice: ¿sabes qué? Tú eres como un cántaro, pero voy a romper ese cántaro y en ti se va a convertir una fuente. Diga conmigo: la fuente genera. La fuente genera. Cuando hay una fuente, usted se ha visto cómo a los ríos le tiran basura. ¿Y qué hace el río? La misma fuente se los lleva. No se quedan allí. El río, el torrente del río los va limpiando. Cuando su corazón está limpio, la fuente en nosotros comienza a limpiar y el resentimiento, el enojo comienza a salir de nuestro corazón, no se aloja. Por eso el Señor le dice: ¿sabes qué? Hoy voy a romper tu mentalidad de cántaro y voy a convertir en ti una fuente. ¿Cuántos estamos preparados para que el Señor haga una fuente en nosotros? Aleluya. Ahora, es una fuente que empieza, pero luego se hace
Mire, todo empezó por un manantial. Ahora se convirtió en fuente. Pero luego esto se va a convertir en un río. Vaya conmigo. Juan capítulo 7. Aleluya. Juan capítulo 7. Ahí mismo. Vamos a ubicarnos en el verso 37. Aleluya. Fíjese lo que pasa del Señor. Dice así, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todo comenzó en una pequeña afluente. Luego se convirtió en fuente y luego se convirtió en río. Quiero decirte que el Señor te va a llevar no solamente a ríos, sino que se va a llevar a mares de su gloria. Dios quiere que algo pequeño sea glorioso en cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Cuántos estamos preparados para que ese río se manifieste en nuestras vidas? Porque el Señor dice que sus aguas nunca van a faltar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque la fuente de agua de vida está en nosotros, porque el Espíritu Santo que ha sido impregnado en nuestras vidas, el Señor no lo ha dado sin medida. El afluente del río del Señor quiere hacerse mucho más grande en nuestras vidas. ¿Para qué, pastor? Para que sea Él controlando tu vida, para que sea Él dirigiendo tu vida, para que en los momentos, ¿verdad?, de aflicción que podamos pasar, el Espíritu de Dios te dé victoria en medio de las sequías. Aleluya. No habrá sequía para el pueblo del Señor, porque el Señor ha puesto un manantial de su gloria, un río y un torrente de poder sobre tu vida y la mía. Es necesario que usted y yo nos conectemos con su palabra, porque es lo que Dios ha destinado a hacer sobre nuestras vidas. Aleluya. Y terminamos con el verso 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Hace muchos años atrás, mientras estuvimos en una administración, yo, una persona como usted, sentado en una silla de las gradas muy alta, y el Señor allá nos llevó un hombre de Dios a hablarnos y nos dio específicamente esta palabra. Yo no la entendía, y yo era un carnal, como usted no tiene idea, más carnal que los carnales, hasta que ese día el Señor me alineó. Y el Señor desató una palabra sobre mi vida. ¿Sabes qué? Me dijo, esto será de generación en generación. Serás llamado reparador de portillos. No entendía nada, pero lo que sí hice fue recibir el consejo del Señor. Hoy posiblemente hay cosas que puedes entender y hay cosas que todavía no las puedes entender. Pero lo que sí quiero dejar esto plasmado en tu mente, en tu corazón, que como quiera el Señor te va a pastorear. Él te va a pastorear. No te va a dejar, no te va a soltar, no te va a abandonar, no va a alejarse de ti. Él camina contigo y Él te lleva a los lugares dedicados, pastor, porque Él es el pastor que nunca nos va a abandonar. Nunca. Nunca, nunca te va a abandonar, porque Él ha plasmado su Edén en nosotros. Él lo ha plasmado en tu vida y la mía. Nunca digas estoy solo, porque Él es tu pastor, y ese pastor nunca te va a abandonar. ¿Cuántos les podemos dar una ofrenda de aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya. Yo le invito por favor que cambie de posición. Vamos a orar.